Hola, estimados y estimadas estudiantes. Les doy la bienvenida al desarrollo del módulo número 6, que se denomina las ciudades de América Latina, correspondiente al espacio curricular de la materia de Geografía de América Latina del profesorado de Geografía. En este sentido, los principales objetivos son comprender y analizar las características principales de una ciudad, comprender y analizar las características cualitativas de una ciudad, identificar las funciones de una ciudad. De esta manera damos inicio a el tema de urbanización de América Latina, donde tenemos que tener en cuenta que dentro de las características de una ciudad y el proceso de urbanización van a tener un papel fundamental en la formulación del papel posible que la ciudad pueda cumplir, donde vamos a mencionar que la génesis del proceso de la urbanización en América Latina es muy importante para poder comprender y analizar el proceso de urbanización a lo largo de los años. También vamos a observar, identificar cuáles son las características propias para poder conformar una ciudad o para poder analizar las funciones de una ciudad. Cuáles son los obstáculos al momento del planeamiento de la planificación y las proporciones y requerimientos de una estrategia de la acción planeada para poder organizar una ciudad. A la misma vez, también tenemos que tener en cuenta que actualmente en América Latina es la segunda región más urbanizada del mundo, donde también vamos a hacer referencia a que en América del Norte se han experimentado un crecimiento urbano de mayor índole en las últimas décadas. Para ello, también tenemos que mencionar que la urbanización de un país resulta de la interacción de varios niveles demográficos en el cual se va a producir el aumento de las áreas urbanas. Al hablar de globalización, tenemos que tener en cuenta que la globalización va a jugar un papel muy importante en las ciudades globales, ya que las ciudades globales se van a constituir como un oasis de progreso, modernidad y cosmopolitanismo, donde se va a tener en cuenta cómo va a atravesar esa ciudad la globalización, ya que la globalización estamos hablando de procesos de modernización donde la ciudad va a atravesar un desarrollo de modernización en cuanto al ámbito tecnológico de progreso y modernización. A la misma vez, tenemos que tener en cuenta que refuerzan los agudos de niveles entre las regiones constitutivas del conjunto y también que la globalización tiene incidencia en la urbanización, ya que realiza una vinculación entre diferentes espacios geográficos a partir de la globalización, ya que la globalización y la modernización permite tener a todo el mundo conectado. En este caso, estamos haciendo referencia más específicamente a ciudades de América Latina. También la globalización está vinculada con las nuevas formas de producir, de conexión con el mundo, hablando de territorialmente de espacios geográficos a grandes distancias. Entonces, de esta manera, la globalización va a tener un ítem protagónico dentro de las ciudades globales. Para ello, vamos a encontrar y localizar grandes ciudades globales de América Latina o Latinoamérica, como pueden ser Sao Paulo, México, Buenos Aires, Río de Janeiro, Santiago, sin olvidar que las ciudades globales es un centro urbano con influencia regional, nacional y mundial. ¿Para qué? Eh, ¿Cómo? Mejor nos hagamos la pregunta, ¿cómo puede ser una ciudad global? Es necesario tener en cuenta sus actividades financieras, administrativas, científicas, informacional y también acá va a tener un protagonismo la modernización, la globalización para que puedan ser ciudades globales.
A la misma vez, también acá vamos a analizar y vamos a comprender que las ciudades globales están estrechamente relacionadas con la globalización, donde van a tener una intensa comunicación con el mundo. Por ejemplo, acá estamos puntualizándonos en América anglosajona, ya que América anglosajona está formada por Estados Unidos, Canadá y Alaska. Nos vamos a situar en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, que es una ciudad global, cuenta con los requisitos para ser una ciudad global y todos los atractivos necesarios, como por ejemplo Nueva York, que fue la primera mega ciudad moderna que recibió tal título cuando superó la marca con 10 millones de habitantes en 1936. Este proceso de urbanización acelerado que podemos observar, ya que en este lugar podemos encontrar donde convergen los grandes centros de telecomunicaciones. También la sede de grandes bancos, Centro de Poder Mundial de la ONU. Entonces, acá nosotros podemos observar eh, que Nueva York cuenta con las características dentro de América anglosajona como ciudad global por la gran atractivos y gran lugar y centro de comunicación, los grandes bancos que están instalados en Nueva York. Dentro de una ciudad también podemos analizarlo desde un enfoque cualitativo. El concepto de ciudad, desde el enfoque cualitativo, lo vamos a analizar desde diferentes características o desde diferentes enfoques. Uno va a ser el morfológico, el otro va a ser el funcional, el otro va a ser el espacial, otro va a ser el sociológico, otro va a ser el psicológico. De esta manera vamos a empezar analizando la característica cualitativa de una ciudad desde el punto de vista morfológico. En este caso, una ciudad es una aglomeración extensa de edificaciones de distintos tipos de altura y también diferentes funciones. Por ejemplo, nosotros acá podemos encontrar en esta imagen diferentes altitudes de edificio, pero en este caso este edificio es cultural, este edificio es religioso, este edificio educativo, este edificio residencial, que actualmente se están haciendo muchas edificaciones de edificios altos. También tenemos edificios altos industriales. Entonces, nosotros en una imagen satelital o una imagen de croquis de la ciudad que vayamos a elegir, podemos identificar cuáles son las edificaciones más altas que se pueda observar en el croquis o se puede observar en la imagen satelital. Y a la misma vez también identificar esas alturas o esos edificios a qué función van a corresponder. Dentro de la funcional vamos a hacer referencia a lo que concentran y desarrollan actividades de muy distintos tipos y a gran escala, como las industrias y el sector de servicios, los terciarios. Entonces, dentro de una ciudad, de un mapa satelital, vamos a identificar cuáles serían los lugares destinados a las industrias y cuáles son los lugares destinados a servicios. Cuando hablamos de servicios, recuerden que son las actividades terciarias. Cuando nos vamos al enfoque cualitativo espacial, nosotros acá vamos a tener núcleos urbanos, que esos núcleos urbanos van a tener relaciones de dependencia con otros núcleos urbanos donde van a tener mayor influencia, entonces van a tener una conexión y un área de influencia todos alrededor a su periferia, pero asimismo hay que analizar cuál es la ciudad que más cuenta con atributos administrativos, políticos, bancarios y que las demás conglomerados hacia alrededor van a depender de esta ciudad. En el caso sociológico, es una ciudad todo núcleo de la población que posee formas de vida urbana diferentes. Entonces, más que nada son las tradiciones, la diversidad social
las relaciones interpersonales que van a tener. Si nosotros analizamos una cualidad sociológica de México, de una ciudad de México y una desde nos vamos a analizar de Buenos Aires, vamos a tener diferentes estructuras familiares, diferentes tradiciones, diferentes formas de vida urbana, analizándolo desde el concepto de ciudad, desde lo sociológico. Y lo psicológico nos va a hablar y nos va a decir qué es lo que nos hace sentir perteneciente a esa ciudad. Entonces, yo pertenezco a esta ciudad. Entonces, ¿qué es lo que lo hace a toda esa población sentirse parte de la ciudad? Cuando hablamos dentro de las funciones, vamos a estar encontrando las residenciales, comerciales, industriales, político-administrativas. Dentro de las otras funciones, vamos a poder analizar las educativas, las hospitalarias, culturales, religiosas y de ocio. Entonces nosotros tenemos que identificar en nuestro plano, en nuestro croquis, en nuestra imagen satelital, dónde estarían ubicadas cada una de estas funciones. Por ejemplo, si me voy a analizar desde lo residencial, analizar todas las residencias desde los primeros barrios que fueron cuando se formó la ciudad y así sucesivamente cuáles son las zonas residenciales actuales, cuáles son las más actuales, cuáles son las que se van a proyectar a futuro, subdividiéndola a las zonas residenciales. Acá también nosotros tenemos eh, barrios céntricos, que son los primeros barrios, y asimismo en la periferia podemos encontrar los otros barrios, también categorizándolo, porque también tenemos barrios cerrados o barrios más alejados o barrios nuevos según las características de cada ciudad. Cuando hablamos desde lo comercial, nosotros vamos a tener dentro de la ciudad que identificar cuáles son las áreas donde se van a encontrar la mayor cantidad de los comercios. Dentro de ello también vamos a encontrar los bancos, transporte, que se van a ubicar más que nada en la parte centro de la ciudad. Entonces, analizar cuáles son las características comerciales de la ciudad que voy a analizar o voy a elegir. Después podemos analizar desde las características industrial cuáles son las industrias que vamos a encontrar dentro de esa ciudad, cuáles son las funciones, qué es lo que se realiza dentro de esa industria. Entonces, de esa manera vamos a ir identificando espacios geográficos dentro de las funciones de la ciudad. Otra de las funciones acá que he mencionado, podemos encontrar la cultural, la educacional, también acá nos está faltando la hospitalaria, que ya voy a volver al cuadro, donde la cultural podemos hacer referencia en la ciudad de Nueva York, que encontramos el Museo de Historia Natural de Estados Unidos, donde también este museo fue utilizado para la película de las noches en los museos. Entonces, como acá tenemos una función cultural y a la misma vez recordar que esto lo pudimos observar a partir de una película. Necesitamos identificarlo en un croquis y a la misma vez mostrar la imagen para poder hacer esa interrelación. También dentro de otras funciones de la educación podemos analizar que tenemos una de las universidades, una de las tantas universidades de Estados Unidos, como la Universidad de Harvard en Cambridge, Massachusetts. Entonces nosotros acá estamos identificando cuáles son las funciones de educación dentro de una ciudad. Asimismo, ustedes también tienen que, según la ciudad que ustedes elijan, ir identificando cuáles son las funciones características de cada una de esta ciudad en cuanto a lo residencial, en cuanto a lo comercial, en cuanto a lo industrial, en cuanto a lo político-administrativo, donde están ubicados los poderes políticos administrativos. También en las otras funciones, acá nos falta lo religioso
ocio y hospitalario. Eso también es necesario identificar dentro de las características de las funciones, donde estarían los hospitales, sanatorios dentro de esa ciudad, la parte religiosa y la parte de ocio. Por ejemplo, ver cuáles son los lugares de ocio más destacados y a partir de allí identificarlo a partir de un plano. De esta manera hemos terminado de comprender y analizar las funciones de la ciudad. Saludos.